Muchísimas gracias, muy buenos días, señoras y señores, muy buenos días, compañeros panelistas. Muchísimas gracias a la comisión organizadora que cursara la invitación a mi persona para este momento tan lindo de poder sentir, pensar y replantearse la tarea judicial con la familia. Abro comillas. Mi familia era una familia honorable, muy educada y muy religiosa. Lo que mi familia no sabía era que el día que murió mi padre, ese señor me había violado de mis 11 a mis 15 años de edad. Y hasta hoy ellos creen que lloré de tristeza en su funeral. Yo lloraba de alegría. Había muerto la persona que mayor daño me hizo. Cierro comillas. He querido iniciar mi ponencia con las palabras de una mujer víctima de la violencia sexual en la adolescencia, porque su voz es una de las muchas voces que nos deben mantener en alerta con el compromiso de erradicar la violencia. En el abordaje de temáticas como la que nos ocupa en esta mañana, necesitamos sentir, pensar la violencia para poder elegir los mecanismos y los criterios más claros en un tema que es social y que por su envergadura necesitamos hacer su abordaje y no podemos dejar de lado el enfoque psicosocial. Cuando la ley de la violencia doméstica se crea, viene a visibilizar precisamente lo que después de cerrada la puerta de una familia no se ve. Es decir, el drama de la violencia, esa intimidad donde se ocultan hechos muy dolorosos de violencia. Y no me estoy refiriendo acá solo a aquellas familias donde las personas se golpean e incluso se matan. Algunas personas, cuando se abordan estos temas de violencia, se sienten ajenas a ellos. Cuando hablamos de los relatos de la violencia, hay quienes afirman incluso, ay, gracias a Dios, en mi familia esas cosas no suceden. Y creen que ellos no son parte de este tema. Otros nada más abren hasta su boca de asombro, como si se tratara de algo ajeno. Y hay quienes todavía creen que la violencia es un tema que le pertenece nada más a la realidad de los sitios de pobreza y exclusión que tenemos en la sociedad. Pero la realidad que visibiliza esta ley es la de su familia y la de la mía y la de todas nuestras familias, donde efectivamente estoy afirmando con esto que la totalidad de nuestras familias son disfuncionales. Yo digo algunas veces a mis pacientes que en cada familia todas somos disfuncionales, todas tenemos una parte muy enferma, una parte loca también, y dentro de la disfuncionalidad una parte que es funcional para todos nosotros y nosotras. Estoy afirmando también que nos hace falta la sensibilización de esta temática. No hace muchos años un señor diputado en nuestro país afirmaba desde su curul que se había gritado con su esposa como era normal en todo matrimonio hacerlo. Y con dolor se nos ha hecho normal que un abuelo o abuela se ha callado cuando pregunta 2 veces lo mismo. Se nos hizo normal poner a nuestros niños y niñas delante de un televisor o juego electrónico para que se entretenga, léase para que no nos moleste a nosotros y a nosotras. Se nos hizo normal para algunas personas que en el seno de la familia se den abusos y violaciones amparados por el cómplice secretismo familiar o por la solidaridad espontánea y breve de algunas familias. El mandato que nos dice que la ropa sucia se lava en la casa necesita seguir siendo roto, porque la cotidianidad lo que nos muestra es que la ropa sucia de la violencia intrafamiliar no se lava en las casas, se amontona solamente. Y ese fétido olor necesita desaparecer de la intimidad de nuestras familias. Y se nos hizo normal el choteo, se nos hizo esa arma silenciosa y punzante, dice Yolanda Oriamuno en sus escritos, cuando describe cómo la usamos en la sociedad, o el sarcasmo, o la ironía que lesionan. Hemos aprendido violencia,
Y esto es fundamental, esto es como lo que a mí me da esperanza realmente, y quisiera que esta esperanza contagiarles a ustedes. La violencia es aprendida, no es genética, no es hereditaria, felizmente. No nos viene por sangre. Y este aprendizaje adquiere mayores dimensiones a lo intra de la familia, porque dolorosamente hombres y mujeres hemos sido socializados con criterios patriarcales de dominación. Entonces, dice Simone de Beauvoir, que no se nace mujer, llega una a serlo. Y me permito parafrasearla para decir que no se hace hombre, necesitan llegar a serlo. Y no se nace mujer y no se nace hombre porque nos hacen hombre y mujer en términos de poder y dominación, desde que empezaron a ubicar en nosotros los mandatos de lo que yo debería y de lo que usted debería mostrar para confirmar que efectivamente usted es hombre y que nosotras somos mujeres. Entonces, desde este modelo tan nocivo, el hombre es puesto en el lugar del dominador, el que avasalla, el que maltrata, el que es fuerte, y por fuerte le hace imponente, dominante, autoritario. Y nosotras las mujeres entonces somos las dominadas, somos las que deberíamos estar en el lugar de sumisas, calladas y debidamente coquetas, es decir, la cosa dominada. Y esta forma de relación es diametralmente opuesta a la humanización, opuesta al discurso de los derechos humanos, opuesta a los espacios que nos permitan crear vínculos de paz. Este sistema patriarcal, señoras y señores, nos ha lesionado a todos y todas. Aquí todos y todas hemos perdido. Hemos sido mutilados ambos géneros. Hay una clara mutilación y con él han sido mutiladas nuestras familias. Se nos ha limitado el derecho a sentir, el derecho a pensar y actuar de maneras más plenas, conscientes y más libres. Este juego de poder tiene por cimiento además el poder adquisitivo. La diferencia de derechos es a la vez muy fuerte dentro de la dinámica de la diferencia económica, donde en Costa Rica todavía tenemos un 23-24% de la población femenina con ingresos inferiores al de los hombres ocupando el mismo puesto laboral. Las relaciones de convivencia humana necesitamos que nazcan de relaciones de igualdad y de participación. Y la historia se ha escrito con relaciones de desigualdad y de discriminación desde el momento en que la mitad de la humanidad quedó relegada, es decir, el mundo de las mujeres. Y no se puede construir una nueva humanidad borrando a la mitad de ella y negándole su identidad. Ha habido y hay aún una injusta relación de géneros. Fíjense que las niñas que hoy están naciendo, no en Costa Rica, en el mundo, serán todavía generaciones que van a enfrentar la desigualdad y la marginación pese a los esfuerzos y a las conquistas que se han dado. 1 de cada 3 mujeres en el mundo es objeto de violencia. Sin restar responsabilidad personal a nadie, hombre o mujer, que ejerzamos la violencia, estoy clara que somos hijos e hijas de este inhumano modelo de relación. Hombres y mujeres hemos nacido con igual dignidad. Así al menos reza la Declaración de los Derechos Humanos. Sin embargo, no nacimos con igualdad de derechos. Y la lucha emancipadora de nosotras, las mujeres, es un largo camino de logros que ya hemos recorrido, pero a la vez de tareas pendientes. La presencia de las mujeres dentro del derecho es parte de esos logros. Han venido ustedes a dar una feminización a la lectura y a la redacción de la ley. Feminización que aún falta. Incluye también la igualdad económica. La historia nos está reflejando que en el pasado y el presente la violencia como la pobreza tiene rostro de mujer predominantemente. Y nosotras, las mujeres, necesitamos cuidar el despertar ya generado por nuestras ancestrales mujeres para seguir despertando a nuevos amaneceres de justicia. Hace años decidimos no dar la espalda a nuestra historia humana, a nuestra historia de dolor. Hace rato hemos decidido las mujeres ser sujetas de nuestra historia y no solo objeto en ella. Le hemos dado la bienvenida al derecho de las mujeres. Y no somos seres para otros
queremos ser seres junto a los otros y las otras. La lucha emancipadora de los hombres, señores, respecto del patriarcado, no puede seguir siendo sostener el poder como una señal de virilidad, sino atreverse cada hombre a la deconstrucción en el sentir, en el pensar y en el actuar, sin temer compartir el poder, sin sentir amenazada su identidad y sus derechos y sin esperar a que nosotras les hagamos el camino que a ustedes les corresponde. Todos los hombres y todas las mujeres del mundo tenemos derecho a ganar y solo será posible cuando la equidad y la igualdad rijan nuestras vidas. Este es un proceso transformador. Por eso cuando hablamos de violencia estamos hablando de epidemia, porque el número de las víctimas de violencia intrafamiliar se ha convertido en un tema de salud pública. La ley por sí misma no va a erradicar la violencia doméstica, pero ella ofrece mecanismos muy valiosos para proteger la integridad de las víctimas de la violencia y uno de ellos, las medidas de protección. Su uso ha salvado la vida de muchas víctimas. Declarar la medida de protección, sin embargo, es insuficiente muchas veces para salvar esas vidas. Prueba de eso son los femicidios que anualmente se reportan en nuestras sociedades. Porque ninguna ley es suficiente por su letra. Se necesita fortalecer el espíritu de la ley. Implica el trabajo conjunto de las distintas disciplinas que nos permita que la vida de las víctimas sea acompañada para su empoderamiento. De ahí la importancia de entidades como el INAMU, el PANI, el INA, el IMAS y otras, lo mismo que las ONG para tales fines y entidades similares que habrán en otros países. Es urgente potenciar el trabajo de prevención. Así también reconocemos que el mal uso de las medidas de protección lesiona a la ley y el espíritu por el cual ésta nace. No solo por las contradicciones que ya los compañeros que me han antecedido han señalado, sino que lesiona el espíritu de la ley cuando se afirman las violencias que no siempre son tales. Cuando algunos interpretan la demanda por violencia doméstica como un mecanismo que van a usar para amenazar o para vengarse de algunos detalles que no les han parecido en el vínculo. Y entonces sí, ahí se convierte esto en un acto violento, como lo señalara la máster Lucrecia Sancho en su exposición, lo que sin embargo no descalifica ni desvalida la ley en sí misma. Y cuando se ha concedido la medida cautelar a algunas de las partes y ésta por detrás negocia seguir relacionándose de cerca, no es tan sutil ni tan ligero que a veces se dice, es que les gusta estar en esa relación. A nadie le gusta el dolor. Pero cuando ha habido desempoderamiento y maltrato, la persona tiene una vulnerabilidad extra, que es lo que le hace una y otra vez estar en la circularidad de la violencia. Se necesita limpiar el ojo interior para poder leer la violencia en las palabras, los gestos, las omisiones y las acciones como el mejor ejercicio de objetividad dentro de la subjetividad. E implica también la deconstrucción personal de género por parte de los jueces y las juezas del Poder Judicial y de quienes litigan. Este es un deber ético. Implica la revisión de nuestros valores, donde ganar un juicio deje de ser un acto de vanidad y egocentrismo y pase a ser un cumplimiento de los principios de justicia, donde gane el respeto, la igualdad y la integridad de la vida de las personas. Y de ahí que es importante, sí, la profundización del relato de las víctimas y de la parte contraria en términos de respeto. Implica el replanteamiento de las diversas cosmovisiones de género que tenemos, comprendiendo que la demanda de respeto al género no es ni mucho menos menosprecio de ninguno de los géneros, que para coexistir y para generar cambios radicales en el modo de convivencia se necesitan transformar los valores, las normas y las maneras de juzgar los hechos. Implica plantearnos la importancia de diferenciar los modos y los grados de la violencia, apelando en algunos casos y no en todos los casos a la mediación de conflictos como parte de las herramientas a considerarse. Implica el cuidado a la hora del ejercicio
para que las características de las medidas de protección sean tomadas en cuenta. Termino, señoras y señores, usando las palabras de Marcela Lagarde, y les invito a que no teman ustedes, señora jueza, señores jueces y señores litigantes en los temas de familia, a apostar por los caminos de un nuevo orden de relaciones. Abro comillas, no temamos nombrar de otra manera las cosas conocidas, hacer evidentes hechos ocultos y otorgarles otro significado. Incluye el propósito de revolucionar el orden de los poderes entre los géneros y con ellos la vida cotidiana, las relaciones, los roles y los estatutos de mujeres y hombres. Cierro comillas, muchísimas gracias.